Vamos a retomar hoy nuestra serie sobre el tema de la disciplina, un tema que de verdad es importante y que nos confronta a todos. Hoy, si me das ahí con la primera diapositiva, vamos a iniciar con dos temas. El primero es, digamos que el llamado a la excelencia. Esto es un asunto importante. Pero dentro de ese punto voy a tratar una adicción específica, que es la que voy a mostrar en un momento. El primer verso con el que vamos a, bueno, más que todo el verso que vamos a estar utilizando en estos 2 o 3 viernes, es el verso de, ayúdame ahí hermano Luis, de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ustedes lo quieren buscar en su Biblia, está bien, o si no, pues está aquí en la pantalla. Y el verso dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las, y por favor prestenle atención a esa palabra, virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Tenemos un propósito de haber sido elegidos y ese propósito es el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, la palabra que se traduce al español como virtudes proviene del griego arete o arete, ¿sí? Que significa cualquier excelencia de una persona, de cuerpo o mente, ¿sí? Propiedad o cualidad eminente, cualquier excelencia particular. Por ejemplo, dice que este término, la virtud, en el griego original significa cualquier excelencia de una persona de cuerpo o mente. Por ejemplo, mi mente no es tan brillante, no es excelente. Yo quiero pensar que mi cuerpo sí. Son bromas. Pero en alguna medida hay algunas virtudes en nosotros, pero aquí no estamos hablando de nuestras virtudes, sino que Pedro está hablando de las virtudes de aquel que nos llamó. Estamos hablando aquí de las excelencias de aquel que nos llamó. Este verso nos mete en un problema muy grande, mis hermanos. Nos compromete a anunciar las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó. Y por lo tanto nos llama a imitar esa excelencia. Este verso es el verso que nos compromete a la excelencia en todo lo que hacemos. Y vamos a ir desarrollando un poco esto. El ser pueblo escogido por Dios es ser un pueblo escogido por el ser más excelente que existe en todo el universo. Automáticamente nos hace responsables de buscar esas virtudes, esas excelencias de aquel que nos escogió. Empecemos a considerar, en primer lugar, el deseo que generalmente tenemos por encontrar dignidad o valor en nuestras vidas, ¿sí? Porque cuando estamos en la búsqueda de propósito, de valor, ¿será que yo tengo algún valor? ¿Será que yo tengo dignidad? Que parecen preguntas muy simples, pero tristemente muchos cristianos lidian con esto. Vamos a hablar precisamente de este tema que está íntimamente ligado con la búsqueda de la excelencia. Quiero citar al gran R.C. Sproul, y él escribió esto en uno de sus libros. Él dice: el hombre moderno tiene un doloroso vacío. El vacío que sentimos no se puede aliviar con un vehículo nuevo, un trabajo mejor o una casa más grande. Solo se puede llenar comprendiendo que cada vida humana es importante. Nuestras vidas no pueden reducirse a la falta de sentido. ¿Sí? Voy a iniciar con esta parte porque esto nos conecta con un problema muy grande, que es la mediocridad, y por lo tanto nos limita en la búsqueda de las virtudes de Dios o en la búsqueda de la excelencia. La búsqueda moderna de significado y de dignidad humana suele estar motivada por una abrumadora desesperación que impregna nuestra cosmovisión cultural y la cultura en la que hoy vivimos. Se nos repite una y otra vez
una y otra vez en la cosmovisión ajena a la Biblia que somos accidentes cósmicos. Lo más nuevo en la retórica atea es que fuimos hechos por polvo de estrellas. Esa es la retórica de los ateos. Se nos repite constantemente esto. Las universidades proclaman que no hay un Dios, que no hubo un Dios que creó todo, sino que somos accidentes de un estallido o algo por el estilo, ¿sí? Nuestros orígenes no tienen sentido y nuestro destino, si ustedes escuchan la retórica de profesores de universidad, nuestro destino es la extinción de la raza humana, ¿sí? Las personas más brillantes que hoy lideran nuestras universidades, supuestamente, creen en esta escatología, que la humanidad va para un final de extinción. Cuando exploramos esto, es necesario entender a qué nos enfrentamos. En medio de esos polos opuestos de desesperación, la búsqueda de significado y dignidad suele ir acompañada de un sentido de urgencia, ¿no? Cuando exploramos la búsqueda de la excelencia, en muchos casos, esta búsqueda está inseparablemente relacionada con nuestra aspiración fundamental de importancia. ¿Por qué voy a buscar la excelencia? ¿Acaso yo importo? ¿Acaso lo que yo hago importa? Entonces, existe una tensión entre la búsqueda de la excelencia y el desánimo por esa búsqueda, porque realmente no sé definir mi propio valor. Muchas personas tristemente lidian con esto. ¿Será que yo estoy condenado simplemente a un trabajo de oficina por el resto de mis días y esto es lo que voy a hacer? ¿O sea que esto es lo que me toca hacer y para esto me llamó Dios y no voy a hacer nada más? Mucha gente contiende con eso y se desanima en la búsqueda de la excelencia porque dice, bueno, tal vez mi vida no está proyectada para cosas más grandes, entonces no hay necesidad de buscar la excelencia. Puede haber diferentes y a veces contradictorios motivos por la búsqueda de la excelencia. Esa búsqueda puede basarse muchas veces en deseos impropios o pecaminosos. Hay personas que buscan la excelencia solo porque quieren sobresalir, porque quieren el foco de atención, porque quieren ser reconocidos como los más pilas, como los más buenos, pero no necesariamente están buscando la excelencia para la gloria de Cristo, sino que están buscando la excelencia para la propia gloria, para ser reconocidos. Entonces aquí hay problemas, hay contradicciones en los deseos de muchas personas. Por un lado, el motivo de este tipo de excelencia puede ser un dominio competitivo. Quiero ser mejor que mi competencia y quiero estar en la parte más alta de la competencia. Quiero ser el mero mero y ese es un deseo de autopromoción. Históricamente, hemos definido nuestra humanidad tristemente en círculos académicos bajo el concepto de Homo sapiens, ¿no? Que es lo que el evolucionismo proclama. Friedrich Nietzsche, el filósofo nihilista del siglo XIX, sostuvo que lo que más define la existencia humana no es nuestra sabiduría, que es el concepto del sapiens, ¿no? Es un Homo sapiens, es un ser que piensa o que tiene sabiduría, sino que lo que más ha definido nuestra humanidad, decía Friedrich Nietzsche, es nuestra voluntad de poder, nuestra ansia de poder, de ejercer dominio sobre otras personas, nuestra voluntad de conquista, decía Friedrich Nietzsche, el ansia de poder que impulsa a tiranos y a dictadores a destruir ciudades, a destruir países y pueblos. Generalmente eso lo vemos nosotros como malo, pero vean la conclusión del filósofo Nietzsche. Para él, ese impulso de dominar a otras personas no era necesariamente malo, ¿sí? Sino que Nietzsche lo consideraba una virtud. Para Friedrich Nietzsche, el superhombre, ese era su concepto, es aquel que por sobre todas las cosas es un conquistador, aquel que conquista y nadie se le opone. Él es el que permite que su inherente voluntad de poder, según Nietzsche, su voluntad de poder no solo se va a descontrolar, sino que se alimenta lujuriosamente por todos los medios disponibles. Y para Nietzsche, por alguna razón, esto era algo bueno, era una virtud. Para nosotros, bíblicamente, sabemos que no.
En el mundo en el que vivimos, la voluntad de poder, de conquista, se considera a menudo como un deseo de ascender en una escalera corporativa o ascender de puesto en algún lugar, alcanzar la cima de la autoridad y el poder para poder dominar a otras personas. En este sentido, el deseo competitivo de dominación mediante el cual podemos ejercer soberanía, poder, autoridad sobre otras personas es un deseo que según el humanismo debemos buscar, porque es una virtud. No es algo que la Biblia obviamente enseñe. Es una manifestación de las profundidades del corazón y su corrupción, ¿sí? Y esto es algo con lo que todos debemos de lidiar, porque en alguna medida, en algún momento, vamos a manifestar ese deseo pecaminoso de imponernos violentamente sobre otros. Por otra parte, un fuerte deseo de sobresalir puede estar motivado por un intento de alcanzar metas o alcanzar un logro, ¿no? Bueno, yo me propongo hacer esto, ir a la universidad, lograr esto y lo otro. Parecieran ser también deseos que no son pecaminosos, pareciera ser que no son deseos que hagan daño, no son deseos peligrosos, pero si estos deseos no buscan la gloria de Cristo, pueden llegar a ser peligrosos. La aspiración de trascender, la aspiración de decir, yo era esto, nací en esta condición, pero no me puedo morir ahí, tengo que salir adelante, tengo que ser mejor que mis papás, tengo que ser diferente. Ese deseo de mostrar y de enfatizar el punto de que yo soy diferente puede ser algo bueno en principio, pero si no busca darle gloria a Dios, puede perdernos en un pecado muy peligroso. La aspiración a la trascendencia nos la da el mismo Creador. Jesucristo ha puesto en nosotros ese deseo de crecer. El que quiera ser el mayor entre vosotros debe ser vuestro siervo. Jesús no estaba diciendo que el deseo por ser el mayor entre los hermanos era algo malo. Lo que era malo era la forma de obtenerlo. La forma de obtener esa grandeza, dice Jesús, es una paradoja, es convertirse en el siervo. Y la forma en la que ustedes sirvan los convertirá en alguien más grande, ¿sí? Como criaturas de Dios, tenemos de manera intrínseca esa dignidad, tenemos de manera extrínseca esa dignidad. ¿A qué me refiero? No es algo que nace de nosotros, sino que es algo que se nos dio, ¿sí? Esa dignidad y ese deseo, en alguna medida, es ajeno a nosotros porque Dios nos lo da. Es una dignidad que no ha sido un fruto de nuestro buen corazón, sino que es una dignidad que se nos ha asignado, tal vez porque Dios nos declara valiosos. Es Dios quien nos llama a trabajar hasta el más alto nivel, ¿sí? Es Dios el que nos llama a la excelencia. Es Dios quien nos escogió, ¿para qué? Para que anunciemos sus excelencias, para que anunciemos sus virtudes. Este verso que hoy leímos es un claro llamado a la excelencia en el camino correcto. No es un llamado a la excelencia porque yo quiero ser mejor, porque yo quiero demostrarle a mis papás que soy mejor que ellos. No es un deseo de autopromoción, no es un deseo pecaminoso de Nietzsche, de un superhombre para imponerme sobre los demás. No, es un llamado a la excelencia en el camino correcto, por las razones correctas, para la gloria de alguien que es más grande que yo, ¿sí? Dios nos ha llamado a la excelencia y a lograr lo que nos proponemos porque somos capaces de hacerlo para su gloria. Es de su mano que recibimos dones y habilidades para poder lograr lo que nos proponemos. El ejercicio fiel de esos dones es lo que debería impulsar nuestro deseo a sobresalir. Dios ha puesto en mí este don, yo lo voy a utilizar para su gloria. Ese debe ser el combustible, no necesariamente mi autopromoción. En sí misma, la aspiración a trascender no es algo malo, pero de hecho, esos deseos dignos que laten del corazón humano pueden descontrolarse si no entendemos cuál es el llamado a la excelencia. La aspiración a la trascendencia, si no se controla mediante una ética de devoción a Dios, puede transformarse fácilmente en una voluntad descontrolada de poder, tal como lo decía Friedrich Nietzsche. R.C. Sproul vuelve a escribir sobre este punto. Les voy a compartir otra cita. Dice de la siguiente manera:
cito, el motivo legítimo de la excelencia es buscar el logro con el fin de glorificar a Dios. Ese es el propósito principal para el cual fuimos creados, para dar testimonio de su gloria. Vean cómo aquí estamos intentando ser consistentes en nuestra doctrina reformada. Cuando se nos dice que la teología reformada es la teología de la gloria, ¿a qué nos referimos? Es la teología que busca darle principalmente y de manera definitiva y última la gloria a Dios, no la gloria a nosotros mismos. Vean cómo esto debe de funcionar. Yo soy llamado a ser excelente en lo que hago, pero no para mi gloria, sino para la gloria de Cristo. Y si no soy excelente en lo que hago, no le estoy dando gloria a Cristo. Estoy fallando. El propósito no se desliga de mi responsabilidad. Mi responsabilidad es ser excelente con un propósito. Y si fallo en esa responsabilidad de ser excelente, fallo en mi propósito de darle gloria a Cristo. No tenemos escapatoria. Y aquí me da el pie para el siguiente punto. No podemos ser mediocres. Lo voy a definir con mucho dolor en mi corazón y con mucha pena a veces, porque todos somos víctimas de estos. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Tristemente tenemos una adicción a la mediocridad. Y realmente es una adicción. He estado leyendo un libro sobre las adicciones de un psicólogo y teólogo reformado, Edward Welch. Y él llama a la adicción como un desorden de la adoración. Y obviamente desarrolla ese concepto de una manera mucho más amplia, pero me impactó esa definición porque es cierto. Si no adoramos a Cristo y no le damos lo mejor que tenemos una adicción a la mediocridad. Una cosa que no da testimonio de la gloria de Dios es ser adictos a lo que es mediocre. Y en Guatemala somos expertos en eso. Se define con una palabra filosófica, chapuz. Es filosofía guatemalteca. Nos gustan los chapuces. Arreglámelo ahí, hombre, que no se caiga. No, hay que cambiar la pieza. No, hombre, solo ponerle alambre de amarre y ahí se va esa cosa. Y ahí va, truena todo el tiempo, pero no se cae. Ahí está. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tristemente mucha de nuestra cultura está arraigada en nuestro corazón. Y en Guatemala hay mucha mediocridad en muchos aspectos. Ahora, cuando nos llamamos una iglesia reformada, tenemos un problema bien grande. Tenemos un llamado a la excelencia. Una satisfacción presuntuosa con el status quo es un problema muy grande. ¿A qué me refiero? Las cosas son como son. Yo no tengo el poder de cambiar mi nación. Yo no tengo el poder de cambiar mi entorno. Yo no puedo cambiar a la gente. Así es la cosa. Entonces no me pidas más. Voy a vivir como se puede. Y punto. ¿Por qué? Porque tenemos esa satisfacción de que todo a nuestro alrededor está mediocre. Entonces no podemos hacer nada más y nos ajustamos a eso. Las Escrituras, la Biblia, nos llaman a buscar un llamado elevado que es el llamado a glorificar a Cristo Jesús, quien es el hombre que define la excelencia. Un llamado tan elevado no se puede lograr si nos regocijamos en la mediocridad y en la pereza. La pereza, la flojera son vicios gemelos que son condenados rotunda y contundentemente en la Escritura, ¿no? La razón principal por la que no logramos alcanzar la excelencia es porque no estamos dispuestos a trabajar al punto de que se pueda lograr la excelencia. Muchas veces, la gran mayoría del tiempo, tristemente, no estamos dispuestos a pagar el precio de la excelencia. Nadie logra la excelencia en ningún emprendimiento digno sin un trabajo diligente y disciplinado. Entonces,
el amor a la mediocridad es el punto principal que nos limita de alcanzar la excelencia. El enemigo del logro, el enemigo de la capacidad de lograr algo que uno se propone, es la pereza. Por otro lado, incluso con el corazón humano más santificado que ustedes se puedan encontrar, la búsqueda de la excelencia siempre estará contaminada por un sentido corrupto de orgullo. Aquí, tristemente, se van entrelazando varios pecados. Si tuviéramos que lograr las metas más altas posibles en este mundo, escalar las alturas, las montañas más grandes de este mundo, todavía seríamos, en el mejor de los casos, siervos inútiles, porque lo que se nos dijo que hiciéramos, eso hicimos. ¿Sí? Por lo tanto, no nos podemos jactar de nada, sino que debemos dar gloria a Dios porque Él es el que nos ha permitido alcanzar los logros que nos proponemos. En casi todas las esferas de la vida, hoy podemos ver una cultura que se ha vuelto adicta a la mediocridad. De hecho, en algunos sentidos se ha vuelto popular el rebajar los estándares de excelencia para que otros puedan llegar ahí. Buscan que la excelencia se acomode a la mediocridad y no que la mediocridad sea destruida y la persona se acomode a la excelencia. La apatía arrogante y la mediocridad con orgullo se han convertido en un sello distintivo de nuestra cultura posmoderna, tristemente, pero lo que resulta más desconcertante es que tristemente la iglesia ha bajado en muchos aspectos su estándar. Muchas iglesias se han vestido con el atuendo de la cultura para parecer más atractivos a la cultura, ¿no? Sin embargo, en su intento de ganar la aprobación del mundo, la iglesia termina rebajando sus estándares. Muchas iglesias han olvidado los estándares inmutables de la palabra de Dios para que la gente no tenga tanto trabajo y tan complicado llegar a lo que Dios demanda. Hay límites establecidos, pero como la gente no los respeta, en vez de enforzarlos y buscar que la gente respete estos límites, hacemos los límites más amplios y más amplios y más amplios para que la gente tenga el sentido de que todavía está dentro, pero realmente simplemente estamos haciendo una rebaja de estándares. Y ese es un problema muy grande. Si buscamos vivir al más alto estándar de excelencia ante el rostro de Dios, que es el concepto del coram deo, vivir delante de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, debemos recordar que Dios ha establecido un estándar. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, y tenemos que responder a ese estándar de excelencia. Quiero que leamos un extracto del coral sacro de una cantata de Johann Sebastian Bach. Y él escribe esto, dicho sea de paso, que yo considero y muchos consideran el mejor compositor de la historia. Dicho sea de paso, luterano, hermano nuestro, reformado. Johann Sebastian Bach escribía: y concédeme, Señor, hacer con un corazón dispuesto y de buena gana lo que tú me mandes, cumpliendo mi llamado acá, y hacerlo cuando debo, con todas mis fuerzas, y bendice la obra que he realizado, porque tú debes dar el éxito. Escribía Johann Sebastian Bach. Esta letra es una forma de decir: Dios no es glorificado por la mediocridad. Me dicen que yo soy, por mi edad, soy un millennial. Dicen, yo me siento un poco más viejo que los millennials, pero me dicen que todavía quepo dentro de los millennials. Cabemos algunos, eso. Ok. La cultura millennial es un fracaso, ¿sí? Si yo soy millennial, por edad tal vez lo seré, pero no por cultura. Todo lo que los millennials en muchas cosas establecieron y propagaron, como eran muchos, hicieron que las empresas rebajaran sus estándares, que las empresas se acomodaran a sus horarios, a sus
ansiedades, a sus problemas, a sus necesidades. Y esto enojó a muchas personas y alegró a muchos, ¿no? Pero yo realmente siento un antagonismo por mi propia generación, si es que yo soy un millennial. No es solo porque tanta gente de mi generación como millennial se ha alejado de Dios, no solo porque les gusta andar con pantalones a la mitad del trasero, no solo por el pobre gusto musical que mi generación tiene, sino que también porque protestan por todo, ¿no? También es porque siento una antipatía por esta generación porque parecen conformarse a la mediocridad. Pareciera ser que el lema es trabaja menos y gana más. Bajo ciertos lemas que suenan inteligentes. Trabaja inteligentemente y no fuertemente. Hay personas que trabajan de manera inteligente y con menos esfuerzo ganan más. Entonces eso a los que trabajan duro les dice básicamente babosos. ¿Por qué trabajan duro? Cuando podrían trabajar inteligente. Suena bien, ¿no? Suena como muy astuto, muy hábil. Y en algún punto podría ser algo práctico, ¿sí? Podría ser algo práctico. Pero no funciona como un lema de vida para que la gente viva la totalidad de su vida de esa forma. Tristemente, esta generación tiene una adicción a la mediocridad. Las redes sociales han explotado eso. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo que el verso que leímos nos manda. Fuimos escogidos por Dios cuando no merecíamos ser escogidos por Dios. No éramos pueblo y Él nos convirtió en pueblo. No éramos nación y Él nos convirtió en nación. No éramos santos, éramos totalmente impíos e impuros y Él nos santificó. Nos dio una posición de realeza, un lugar en su casa. Y todos celebramos y decimos, wow, la gloria y la misericordia de Dios nos alcanzó y nos hizo sus hijos. Aplaudamos a esa maravillosa gracia que nos salvó. Pero eso produce un deber. No fuimos llamados solo por ser llamados. No fuimos escogidos solo porque sí, ¿no? Tenemos un propósito. Y más que un propósito, un deber. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos escogió. Anunciar la palabra virtudes significa las excelencias de aquel que nos llamó. Y ese es un problema. Porque ahí, en ese verso, está implícita la prohibición de la mediocridad. No podemos amar la mediocridad porque somos llamados a la excelencia. Somos llamados a dar el máximo esfuerzo para alcanzar el mayor grado de excelencia posible en todo lo que hacemos. Pero al mismo tiempo, vigilando siempre ese impulso maligno de querer alcanzar excelencia por nuestros propios méritos, para nuestra propia autopromoción. Sí, debo de buscar la excelencia, no para promoverme a mí, sino para la gloria de Cristo. Tengo el deber de alcanzar excelencia, pero siempre vigilante de que mi corazón, que es malo, dice Jeremías, no se levante y reclame esa gloria por la excelencia alcanzada. Hay que trabajar duro, hay que destacar para la gloria de Dios, porque esa es nuestra labor. Concluyamos. Ahora, digo concluyamos, pero me faltan 3 puntos de esas conclusiones. Así que no digan, ay, gracias, ya va a terminar. No, gracias. ¿Por qué debemos buscar la excelencia? Bíblicamente hablando, no debemos buscarla porque estemos motivados a aumentar nuestro ego o nuestro éxito, sino que nuestro objetivo es alcanzar la excelencia para la gloria de Dios, como ya lo hemos dicho, porque para eso hemos sido creados. ¿Cuál es nuestra respuesta adecuada a la excelencia? Y voy a tocar 3 conclusiones que pueden ser prácticas y en el próximo viernes, probablemente el próximo viernes y otro más,
voy a hablar de lo que significa el llamado a la excelencia, pero hoy quiero dejarlos con estos puntos. Podemos hacerlo de tres maneras. La primera es la proclamación, la segunda es la imitación y la tercera una búsqueda comprometida, consciente y deliberada de las virtudes cristianas. Vamos al primer punto, ¿sí? Primer punto práctico. ¿Cuál es nuestra respuesta adecuada a la búsqueda de la excelencia? Número uno, la proclamación. Definamos esto. La proclamación significa que cuando Pedro, en el segundo capítulo de su primera epístola, el verso que leímos, habla de la iglesia, escribe que Dios llamó a la existencia a su pueblo para que hicieran esto, para que proclamaran las excelencias de Dios. ¿Qué hacía un heraldo, un enviado, un vocero del rey cuando llegaba a otro país o cuando llegaba a una parte de sus dominios, a una ciudad? Llegaba el heraldo y llegaba con un discurso, ¿va? Decía, prepárense porque tal día viene el rey a este lugar. Y generalmente utilizaban este lenguaje, hasta en las películas sale, su majestad, su excelencia, y empezaban a adornar con su lenguaje al rey que venía. Esa es nuestra labor. Cuando yo anuncio a Cristo a alguien que no lo conoce, no lo proclamo como, Jesús es tu mejor amigo y es buena onda y es Jesús es tu cuate. No. Cuando yo proclamo a alguien, le proclamo a alguien a Cristo, se lo proclamo como su majestad, su excelencia, el hombre por excelencia, el Dios en quien no hay duda de variación, el hombre, el ser en quien hay toda santidad y nada de pecado. Cuando anunciamos a Cristo, anunciamos su excelencia, ¿sí? Así que la primera forma de buscar la excelencia es simplemente buscar a Dios, reflexionar sobre su carácter y proclamar los excelentes rasgos de su carácter. Cuando yo le enseño a alguien que Dios es omnisciente, intento enseñarle lo que eso significa. Que Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Cómo se mueve cada partícula del universo. Y empiezo a intentar expandir el excelente conocimiento que Dios tiene de su propia creación. Para que la gente se admire y diga, wow, este Dios no es un Dios de piedra, no es un Dios de hecho de manos, es un Dios vivo, es un Dios perfecto, es un Dios excelente. Anunciamos lo asombroso que Dios es. Dios tiene tantos atributos maravillosos, es tan digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Por eso elegí el canto que hoy cantamos, al menos aquí en este grupo. Si se dan cuenta, la letra de ese canto habla de que Él es digno de toda gloria y de todo honor, que todo collado ante Él se postrará, las naciones declararán, porque Él es digno, Él es maravilloso, Él es excelente. Cuando hablamos de que algo o alguien es excelente, es porque no hay rastro alguno de mediocridad en Él. No hay rastro alguno de impureza, de falla. No, Él es excelente. Por ejemplo, yo nunca he comprado un carro de agencia, de esos carros que 0 kilómetros. Siempre he comprado carros usados. Y entonces, cuando uno compra carro usado, y creo que todos aquí hemos comprado un carro usado, me imagino, a los que hemos tenido la gracia de Dios de poder comprar un vehículo, un carro usado siempre trae algún defecto. Y incluso el vendedor nos agarra del hombro y nos dice, mire, seamos honestos. Cuando usted compra un carro usado, ¿le va a dar algún problema o no? Entonces uno mismo dice, sí va. ¿Por qué? Porque sabemos que no es un carro perfecto. Es un carro usado, que ya dio algunos problemas y probablemente trae algún problema, pero estamos dispuestos a comprarlo así. ¿Por qué? Primero, porque no nos alcanza para otro más caro. Y dos, porque sabemos que lo usado trae un defecto. Cuando yo le presento a Cristo a alguien, no le digo, mira, es que
Cristo es tu Salvador, pero a veces te va a fallar. No, yo no le digo a alguien que Cristo le va a fallar, no. Yo presento a Cristo como lo que es, perfecto. En Él no hay error. Cristo no es un carro usado. Dios nos prohíba pensar de Cristo así. Por eso es que me causa tanto problema cuando pastores en televisión abierta en Estados Unidos dicen, les invitamos a que prueben a Cristo por 60 días. Si les falla, regresan. No. Si usted viene a Cristo por 60 días y no le funciona, le devolvemos sus pecados, dice alguno. Como que Cristo fuera un carro usado que tal vez puede fallar. No. ¿Qué proclamo yo de Cristo? Su excelencia, su perfección. Y eso automáticamente condena la imperfección humana. Cristo tiene tantos atributos maravillosos que es digno de nuestro asombro. ¿Sí? No pasemos por alto este primer aspecto importante de nuestra búsqueda de la excelencia. La contemplación de Cristo. La adoración y alabanza de Dios. ¿Saben ustedes que no existe otra teología en el mundo, excepto de la teología reformada? Que es la única teología que presenta la grandeza del Evangelio. Que hay momentos que nos dan ganas de llorar y postrarnos y decir, qué perfección la de Cristo y su obra. Y nos quedamos sin aliento al reconocer, qué perfección a la que hemos sido llamados. El segundo punto al que quisiera llamar su atención es que en la búsqueda de la excelencia, aparte de proclamar y contemplar la excelencia de Cristo, debemos imitarla. Y aquí hay una práctica, una aplicación, un deber muy problemático para nosotros. Dice Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Saben el problema en el que nos metió Pablo con esa frase? Ser imitadores de Dios es terrible. Otro verso, Mateo capítulo 5, verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Ya se dieron cuenta la estatura de esa barra? La estatura de ese estándar. Si no estoy mal, ahorita en los Juegos Olímpicos que acaban de pasar, hubo un nuevo récord de ese salto con garrucha. Creo que ya superaron los 6 metros de altura. Y el cuate que saltó, o sea, lo probó no sé cuántas veces, ¿ah? Y en uno de sus intentos logró pasar ese estándar. Hay un meme que me bendijo mucho. Porque me hizo entender mi lugar. Dice Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, dice Pablo, ¿eh? Qué pantalones los de Pablo para decir, yo imito a Cristo y ustedes me deberían imitar a mí. Y el meme decía, Cristo, ¿no? Un león majestuoso, grandote, ¿verdad? Es con una gran melena, perfecta y hermosa. Cristo. Pablo, un leopardo, ¿eh? Que es un felino, pero no es tan grande ni tan majestuoso como el león. Pero sigue siendo un animal fantástico. Y yo, un gato panzón para arriba, ¿verdad? Esa es mi forma muchas veces de imitar a Cristo. Él es un león y yo un gato panzón. Más panzón que gato. Aunque sea los ojos de gato que me hubieran dado, pero me dio la panza del gato. La búsqueda de la excelencia tiene el problema para nosotros de que nos toca imitar a Cristo. ¿Ya se dieron cuenta a quién nos toca imitar? Cristo, quien cumplió absoluta y completamente toda la ley. En Él no hubo error al cumplir la ley de Dios. Y nos toca imitarlo.
es un trabajo muy fuerte el que nos toca. Somos sus hijos. Hemos oído el dicho, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? O de tal madre, tal hija. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Debiésemos ser, aunque sea esa astilla, de ese gran palo. Somos su familia. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Aunque la tarea de imitarlo sea difícil, no es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos su imagen y su semejanza en nuestro ser. Podemos hacerlo. Como sus hijos redimidos, estamos siendo restaurados a esa imagen de Cristo. Por su gracia, Dios nos llama a brillar como Él, para que otros vean las buenas obras y alaben a nuestro Padre que se encuentra en los cielos. Entonces ya hablamos de dos cosas. Número uno, proclamar las bellezas y las excelencias de Cristo. Dos, imitarlo. Esa es parte de nuestra tarea en la búsqueda de la excelencia. Y la tercera aplicación o el tercer pensamiento con el que los quisiera dejar suena muy simple y es la búsqueda, ayúdame, de las virtudes cristianas. Es la búsqueda de las excelencias cristianas. Uno de los primeros filósofos en la historia de la iglesia, Justino Mártir, él escribió y defendió como buen abogado a los cristianos que estaban siendo asesinados en los primeros siglos a manos del gobierno romano. Y él tenía una frase en sus escritos. Justino Mártir decía, ¿por qué condenan el cristianismo? Y él decía esto, ¿por qué condenan lo que es excelente? Justino Mártir tenía mucha razón al decir que la vida cristiana es una vida excelente, es una vida de excelencia. Tristemente, el cristiano no siempre es excelente. Pero cuando uno describe qué es la vida cristiana, concordamos con Justino Mártir, la vida cristiana es una vida de excelencia. No había error en Cristo, no había culpa en Cristo, no había falla en Cristo. Por eso es que el crimen de asesinarlo fue el crimen más grande que los fariseos y los romanos pudieron haber cometido. Porque mataron a aquel que es la personificación de la excelencia. Entonces, cuando buscamos la excelencia es que buscamos las virtudes de esa vida cristiana. Y hemos dejado ya la serie del fruto del Espíritu, pero tenemos que continuar hablando de eso. La tercera forma de buscar la excelencia, además de la proclamación y la imitación, es nuestra búsqueda consciente, deliberada y comprometida con las virtudes del cristianismo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 11, Pedro escribe que en Cristo se nos ha dado todo lo que necesitamos para tener una vida de piedad, una vida de devoción y buscar la excelencia. Cuando Pedro dice, y a esto añadirle virtud, y a esto añadirle paciencia, todas esas virtudes están en conexión con lo que hablábamos de Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. Pedro nos insta a hacer todo lo posible para complementar nuestra fe con la excelencia y esta lista de virtudes cristianas, el autocontrol, la paciencia, la piedad, el amor fraternal, todas estas cosas que vamos aprendiendo son parte importante de nuestra búsqueda por la excelencia cristiana. De esta manera, no seremos inútiles ni infructuosos en nuestra vida cristiana. Confirmaremos nuestro llamado y nuestra elección y estaremos seguros en el reino de Dios. Esto es asombroso. Dios espera que crezcamos en la excelencia del carácter y la conducta cristiana, pero Él mismo fortalece nuestros esfuerzos. Dios es la base de la excelencia. Es su excelencia la que debemos proclamar y alabar, esforzarnos por imitar, y es nuestro deber buscar estas virtudes. Estamos llamados a buscar esta excelencia de Cristo. De hecho, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder hacer en nuestra tarea de llegar a ser como Cristo. Pero somos nosotros quienes debemos hacer el esfuerzo para que eso sea posible. La búsqueda de la excelencia
es un hábito. Si no es un hábito, no vamos a ser nunca excelentes. La búsqueda de toda una vida, un compromiso que debe renovarse constantemente. Leíamos hace unas semanas acerca de lo que decía el Catecismo Menor de la Confesión de Fe de Westminster. Si alguien ha fallado en estas cosas, reagrúpese, pida perdón, arrepiéntase y prepárese para una nueva obediencia. Esa nueva obediencia debe convertirse en un hábito. Buscar la excelencia debe ser un hábito, no algo que se nos recuerda por allá de vez en cuando. En la búsqueda de una serie de virtudes cristianas, debemos aplicarlas a nuestro llamado y a nuestra vocación. Mis hermanos, sea lo que estemos haciendo, sea el lugar en donde Dios nos ha puesto, Dios nos ha llamado a la excelencia. Y debemos buscar esa excelencia en donde estamos, en lo que hacemos. Aunque no nos guste en alguna medida lo que nos toca hacer, hay que buscar la excelencia. Y esa búsqueda de la excelencia, en primer lugar, conlleva confiar plenamente en el Espíritu Santo para vivir de manera integral y convertir nuestra búsqueda de la excelencia en un hábito. Amén.